Hola, qué gusto tenerte nuevamente por el canal. Hoy haremos un plato que es muy saludable y completo, ya que contiene proteína, vitaminas, carbohidratos y además es súper fresco. Haremos un poke bowl. El poke bowl tiene sus orígenes en Hawái. Los pescadores preparaban un tentempié con los recortes del pescado que recién habían capturado y lo cortaban en cubos. A este le agregaban sal, algas y nueces. Poke significa trocear o cortar en hawaiano. La receta se enriqueció con ingredientes japoneses y coreanos, como fue el caso de la soya y el aceite de ajonjolí, entre otros. Fue hasta la década de los 70s y los 80s que este plato se volvió muy popular en Hawái y comenzó a venderse en los supermercados. Fue a partir de la década del 2010 que el poke bowl se popularizó fuera de Hawái, principalmente en Estados Unidos, debido a la tendencia de comida saludable. Hoy en día el poke bowl es completamente personalizable y pues ha dado lugar a muchísimas variaciones y fusiones culinarias. En resumen, el poke bowl es un ejemplo de cómo un plato tradicional puede ir evolucionando y adaptándose a través del tiempo y de las culturas, manteniendo siempre sus raíces, mientras se convierte en un fenómeno global. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes. Esta es solo mi sugerencia, tal vez tú puedas adaptarla a tus propios gustos. Como proteína voy a usar camarones que he marinado previamente con salsa mango habanera. Tú puedes conseguirla fácilmente en el súper, pero si no, puedes hacer tú mismo la salsa o marinarlos como a ti más te guste. También voy a usar carne como proteína y esta la he marinado con salsa teriyaki. También hice una salsa de chiles toreados, donde toreé las cebollas y los chiles. Y la salsa la hice con un poco de soya, con jugo de limón y con un poco de mirin. Si tú no tienes, puedes agregarle una cucharada de vinagre de arroz. Para nuestro arroz usaremos una cucharada de vinagre de arroz. Usaremos 2 mangos, tú puedes sustituirlo por piña, plátano macho, kiwi o la fruta que más te guste. De 1 a 2 pepinos dependiendo su tamaño, 3 zanahorias, un aguacate, un puñito de cebollín, 2 tazas de arroz, 3,5 tazas de agua. Vamos a hacer un aderezo de mayonesa cilantro. Requeriremos 3 cucharadas de mayonesa, el jugo de un limón, un puño de cilantro y un diente de ajo. Igual si te gusta puedes aderezar con salsa de anguila. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer el arroz una vez que ya lo hemos enjuagado y escurrido. Recuerda que el arroz siempre hay que enjuagarlo hasta que el agua salga clara. Agrega el arroz en una olla o en una arrocera y vamos a incorporar el agua. Recuerda que tienen que ser de 2 a 3 deditos por sobre la superficie del arroz. Ya hace ratito voló un poquito de orégano y aquí está. Lo vamos a sacar. Vamos a verificar que ya no salga orégano. Ahí hay todavía un pedacito. La vamos a sacar y listo. Agregamos la cucharada de vinagre de arroz y mezclamos. Si estuviera haciendo un poco de sushi, aquí agregarías una cucharada de azúcar, pero no es el caso. Y vamos a tapar. Cuando el agua comience a hervir, reduce el fuego y ponlo en flama baja y vamos a tapar la olla y dejar que se cocine entre 15 y 20 minutos más o menos, o hasta que se haya absorbido la totalidad del agua. Mientras esperamos, vamos a picar la verdura y la fruta. Comenzaremos con nuestro pepino. Puedes picarlo, trocearlo, cortarlo en rodajas, rallarlo, como tú prefieras. Así es que lo parto a la mitad. Y vamos a quitarle las semillas con la ayuda de una cuchara, que es muy fácil y rápido.
los bastoncitos. Para las zanahorias haré lo mismo porque también quiero bastoncitos, así es que es el mismo proceso. Y ahora vamos a picar nuestro mango en cuadritos. Esta es mi fruta favorita por mucho. ¿Cuál es tu fruta favorita? A ver, cuéntamelo en los comentarios. Vamos a partirlo por sus laterales para dejar el huesito en el centro. Vamos a quitar también la cáscara del huesito. Para sacar la pulpa entera del mango, pues yo me ayudo de esta manera. Meto una cuchara, vamos a rodear todo lo que es el mango y así va a salir. También puedes hacerlo con un vaso, pones la cáscara y ahí sacas la pulpa, pero a mí me acomoda mucho más esta manera. Vamos a tratar de quitar toda la pulpa que le queda al hueso. Y ya, seguimos cuadriculando nuestros mangos. Digámoslo así, para estar más ad hoc con el video, vamos a hacer pokés de mango, es decir, trozos. Vamos reservando nuestras verduras, el mango. Y continuamos. Picamos nuestro puñito de cebollín. Esto va a ser lo que vamos a echar hasta arriba para adornar. Continuamos con el aguacate, que yo sigo la misma técnica del mango para sacar la pulpa. Vamos también a hacer poke de aguacate, es decir, trocitos de aguacate. Y seguimos. Para hacer el aderezo de cilantro vamos a poner 3 cucharadas de mayonesa en la licuadora. El ajo, que no se ha visto que lo he agregado porque justo va abajo del puño de cilantro. Vamos a agregar el jugo de nuestro limón y licuamos hasta que el cilantro y el ajo se hayan molido totalmente. Le puedes agregar una pizca de sal. Yo no lo haré porque bueno, ya la soya tiene sal, además del teriyaki de la carne, pues también tiene sal. Listo, así es como queda nuestro aderezo de mayonesa cilantro. Y bien, este arroz ya se coció y ahora sí está listo para ir directo a nuestro bowl. Vamos a armar nuestro poke bowl. Voy a poner un poco más de la mitad de arroz. Le agregamos un poco de zanahoria, de pepino, un poquito más de zanahoria, vamos también a poner el mango. Nuestros camarones, la carne,
el aguacate, un poco de cebollín. Ya tiene muy buena pinta, ¿que no? Le ponemos las cebollitas y los chiles toreados. Una cebollita un poco más grande, toreadita también. Le ponemos la soya que hemos preparado y tú al gusto puedes adicionar el aderezo de cilantro. Mira qué delicia. Tú puedes hacerlo completamente vegetariano, ponerle pollo, el atún o el pescado, que es el poke original. Personalízalo con los ingredientes que más te gusten. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Si no te has suscrito, suscríbete, me ayudas un montón con eso. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en la siguiente receta.